Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como ya varias veces hemos dicho en otros programas, este canal se abrió sobre dos pilares fundacionales. Primero, el canal se fundó para exponer el Evangelio bíblico desde el punto de vista jurídico. Segundo, el canal se fundó para enseñar correctamente el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Estos son los dos grandes temas necesarios que tiene la sociedad y la Iglesia, y por eso se fundó este ministerio, que se esfuerza en enseñar correctamente la verdad de estos dos temas, el Evangelio y el divorcio. En esta doble labor, pedagógico-social y bíblico-doctrinal, estamos inmersos hace años, estimado oyente, enseñando la verdad de estos dos temas. En el día de hoy, entonces, tocaremos una vez más este tema del noviazgo, matrimonio y divorcio, tal como lo hacemos de forma periódica en el canal, y esta vez lo haremos desde el ángulo del estudio de Hebreos capítulo 13, versículo 4, que analizaremos a continuación, como siempre, de forma expositiva para su mejor comprensión. Esta sociedad, estimado oyente, va camino del colapso en todas las áreas. Y una de esas áreas es el tema social del noviazgo, matrimonio y divorcio, donde no hay consejería correcta, ni secular ni eclesial, que oriente y forme correctamente a las parejas en el noviazgo o en los matrimonios. La familia es la base de la sociedad, pero la base de la sociedad, la familia, se desmorona porque no tiene quien le ayude y porque está construyéndose sobre la arena del humanismo y sobre la falsedad de la psicología. Y la prueba de que en el mundo no hay correcta capacitación secular, ni que el método humano sirve, es que en la sociedad cada vez hay más noviazgos errados no bíblicos, más matrimonios destrozados y más abundancia de divorcios y delincuencia. Eso muestra y demuestra que la pedagogía, metodología y terapia humana no valen de nada. Pero también las iglesias están llenas de noviazgos errados, luego matrimonios fracasados, y luego camino de divorcios odiados. Esta es la realidad objetiva y paupérrima que hay en el mundo y en las iglesias. Por eso, desde el Ministerio Tinajas trabajamos tan intensamente en la prevención, en la capacitación y en la formación para evitar un noviazgo errado, un matrimonio fracasado y un divorcio odiado. Una labor necesaria y titánica. Ahora, uno se pregunta, vamos a ver, si hay tantas iglesias cristianas, tanto católico-romanas como evangélico-cristianas en cada ciudad y pueblo, entonces, ¿cómo puede ser que en esas ciudades y pueblos enteros tengan tanto nivel de delincuencia y de divorcios? ¿Cómo puede ser esto? Algo no encaja. La respuesta es que esas iglesias, primero, no son verdaderas iglesias. Y segundo, no valen para nada porque se ve que no influyen en la sociedad, ni en el área de la pareja, ni en la moralidad social. Piense esto, estimado oyente, es pura lógica. Con la cantidad de iglesias que hay en el día de hoy en cada ciudad y en cada barrio, esa ciudad y ese barrio debería ser un modelo social de moralidad perfecta y matrimonios modélicos. Pero, la realidad es otra. Ahí tiene la evidencia contundente e irrefutable que siempre decimos de que esas iglesias son solo un negocio, son empresas religiosas para quitar la conciencia, pero que no cumplen la función de influir en la sociedad, mejorándola, moralizándola, orientando los noviazgos, cuidando los matrimonios y evitando los divorcios. Eso no lo hacen. La evidencia lo demuestra.
Si el mundo secular no sabe orientar a esta sociedad, ¿dónde está la Iglesia instruyendo a la sociedad en la verdad bíblica de estos temas como la moral, el noviazgo, el matrimonio y el divorcio? ¿Dónde está la Iglesia? Al contrario, la mal llamada Iglesia es cómoda y cobarde, es como el mundo. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La verdadera Iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero eso parece que no funciona, porque en barrios enteros llenos de supuestas iglesias no hay más que delincuencia. Si su barrio o ciudad es delictiva, es porque las iglesias o mega iglesias de su barrio y ciudad no están influyendo en ese lugar. Son iglesias que no valen de nada. Y entonces no tiene sentido ir a esas iglesias. Esta evidencia argumental nuestra es irrefutable. Muéstreme cualquier ciudad, cuente el número de iglesias que hay en ella y saque cuentas de cuántos supuestos cristianos tendría esa ciudad como para ser un modelo ejemplar social. ¿Y cuál es la realidad? Ciudades inmorales, delictivas a cual peor, y noviazgos, matrimonios y divorcios como un caos social. Tantas iglesias para nada. La sociedad sigue igual. Sigue la inmoralidad en el noviazgo, embarazos en el noviazgo, matrimonios conflictivos y mal casados. Se sigue viviendo en unión libre y aún encima los pastores promoviendo el divorcio y el recasamiento, porque ellos son los primeros inmorales divorciados y recasados, como una auténtica plaga y vergüenza para esta sociedad. Todo un caos que evidencia que la mal llamada iglesia cristiana de hoy, aunque en su grandísima mayoría no es iglesia, es solo una institución más inútil y empresarial en esta sociedad material. Es una iglesia inútil porque no influye positivamente en la sociedad. Es una iglesia falsa porque tiene doctrinas cerradas que no cambian a los hombres. Y es un negocio empresarial porque el centro de esas iglesias es, evidentemente, el dinero. Piense esto, estimado oyente. Piense esto que decimos de su país y de su ciudad. Bien, habiendo dicho esta introducción y ante este panorama tan realmente triste, una vez más hoy hablaremos de este triple tema, noviazgo, matrimonio y divorcio, tomando como referencia el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dividiremos el estudio del tema de hoy en las 4 frases importantes que conforman el versículo y lo haremos con el noble arte del estudio expositivo. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase que, parafraseada, dice así: todos deben honrar el matrimonio. Pero la realidad es todo lo contrario. Punto número 1. Definimos bíblicamente matrimonio en este ministerio como la unión de un hombre y una mujer. Nunca definiremos ni aceptaremos como matrimonio la unión de 2 hombres o de 2 mujeres. Eso es perversión. No importa lo que diga esta sociedad sobre el tema, lo que importa es lo que Dios dice sobre el tema. Si seguimos este declive moral, pronto será constitucional la unión entre una persona y un animal. Tiempo al tiempo. Punto número 2. La frase dice que es un mandamiento radical, porque dice, todos, sí, todos los matrimonios deben honrar el matrimonio. Por lo tanto, si usted está casado, usted tiene este mandato de parte de Dios. Y para el bien de su relación, deberían vivir esta norma, porque si usted no lo está aplicando, sería desobediencia con consecuencias eternas. Este mundo no honra el matrimonio. Este mundo juega con el matrimonio, se aprovecha del matrimonio, deshonran el matrimonio, llaman matrimonio a lo que no es matrimonio. Pero, un día, todos esos se las verán cara a cara con el autor del matrimonio. Lo mismo sucede en la grandísima mayoría de las iglesias, entre comillas, perversas que hay en el día de hoy, que al igual que el mundo, deshonran el matrimonio con divorcios, malos casamientos, aceptando la perversión de los homosexuales en la iglesia, con mala doctrina de este tema, mala orientación en el noviazgo,
permitir, animar y enseñar el divorcio y el recasamiento del divorciado, empezando por los propios pastores. Todo esto es una auténtica deshonra hacia el matrimonio. Pastores divorciados y recasados hasta varias veces, al mejor estilo de Hollywood, y sacerdotes indignos, inmorales y perversos. La perversión metida en la mal llamada iglesia y deshonrando el matrimonio. Pero todos los que no honran el matrimonio serán deshonrados por Dios con la deshonra eterna. Esos no saben la que les espera. Así que si usted está casado, examine cómo está tratando su matrimonio. ¿Como una cosa mecánica? ¿Como algo aburrido? ¿Como algo pesado? ¿Como algo mal llevado? ¿Como un ring de combate? ¿Está pensando en divorciarse y así deshonrar el matrimonio? ¿O usted está aportando su parte para honrar el matrimonio, que es un diseño de Dios? ¿Qué está haciendo usted para honrar su matrimonio como manda el Señor? Punto número 3. ¿Qué es entonces honrar el matrimonio? Bueno, primero sería considerar al matrimonio tal como Dios lo considera. Eso sería lo básico. Segundo, honrar el matrimonio es obedecer y cumplir cada uno el rol que Dios manda. Es decir, el hombre cumpliendo sus roles dados por Dios para honrar a la esposa, y la esposa cumpliendo los roles que Dios le dio para honrar al esposo, y así, cuando ambos cumplen sus roles, ambos están honrándose a sí mismos, honrando al otro, honrando a Dios y honrando el matrimonio diseñado por Dios. Los roles del esposo son ser cabeza, entregarse a la esposa y amar a la esposa. El rol de la esposa es sujetarse a su esposo, ayudar a su esposo y amar a su esposo. Todos estos roles deben empezar ya desde el noviazgo, como dice el manual de consulta para la pareja, que es la palabra de Dios. Ahora, si usted honra la unión libre, si usted honra el divorcio, si usted honra el recasamiento del divorciado, si usted acepta la unión homosexual como matrimonio, entonces usted está deshonrando el concepto bíblico del matrimonio diseñado por Dios, y eso es pecado. Así que tenga cuidado con lo que piensa usted, estimado oyente, sobre el matrimonio, porque con sus pensamientos también puede deshonrar al matrimonio. Punto número 4. Un matrimonio se constituye matrimonio legal delante de Dios cuando están presentes a la vez los 3 elementos bíblicos que ya hemos dicho algunas veces en el canal y se los recordamos. Así que escuche bien. Primero, para que haya un matrimonio delante de Dios, debe haber una autoridad social, sea juez, sea rabino, sea cacique, sea capitán, sea jefe de una tribu, sea patriarca, sea pastor o sea sacerdote, sea quien sea. Donde hay una autoridad social, ahí hay una autoridad para casar. Segundo, el segundo elemento bíblico es que haya testigos. Eso es básico. Y tercero, el tercer elemento indispensable que constituye ante Dios un casamiento matrimonial es el compromiso público o la promesa de fidelidad dada para siempre por la pareja. Con estos 3 elementos, autoridad, testigos y promesa, se constituye un pacto matrimonial indisoluble ante Dios. No importa si ese casamiento está dentro de la voluntad de Dios o no, eso no importa. Eso es un problema de los contrayentes. Pero si se cumplen estos 3 elementos, eso sellará a la pareja para siempre y ya no hay salida ante Dios. Bien, hasta aquí entonces con el comentario expositivo básico y necesario de la primera frase. Pasemos ahora al análisis y comentario expositivo de la segunda frase del versículo, que dice: el lecho conyugal debe ser sin mancha. Esta frase, estimado oyente, es una frase delicada, pero para decir varias cosas fuertes. Sí, ha oído bien. Por ejemplo, decir lecho sin mancha significa que no haya infidelidad en el matrimonio, que no haya multitud de gente en la cama,
que no haya desorden en la cama, que no haya perversión, que no haya unión libre en la cama. Eso significa, como poco, el lecho sin mancha. También significa que usted no acepte en su lecho a un cónyuge adúltero, ni machista, ni dictador, ni borracho, ni violento, ni perverso, ni inmoral, ni acosador. Todo eso mancha el lecho conyugal. Así que por disciplina, dignidad y justicia, sobre todo de cara a las damas, no deben permitir en su lecho un cónyuge comprobadamente adúltero, bebedor, machista, violento, borracho, depravado, obsceno, vago y demás cosas similares a estas. Eso sería manchar el lecho conyugal y manchar el ideal maravilloso de la relación íntima matrimonial. El lecho conyugal fue diseñado por Dios como el resultado del amor durante el día, no como algo impositivo del varón al acabar el día. Cuando el lecho conyugal se convierte en algo mecánico, impositivo, cruel, doloroso, desgarrador, incómodo o acostándose con quien no debe, eso es manchar el lecho conyugal, eso es pecado. Así que, si una dama, por ejemplo, se ve obligada por el dictador de su marido, borracho, machista, sucio, violento, acosador, manipulador, ella puede negarse y hasta debe dormir en habitaciones separadas por disciplina, por dignidad y por justicia. Por disciplina, es decir, para detener, para frenar ese abuso del cónyuge. Por dignidad, tome la decisión de dormir en camas separadas porque usted no es una cosa que se usa. Usted es un ser humano digno, respetado y creado por Dios que debe ser amado, no usada. Y por justicia, no comparta el lecho conyugal con quien practica la injusticia de ser borracho, adúltero, mal esposo, violento, manipulador y un largo etcétera. Usted puede no compartir el lecho conyugal para honrar a Dios, honrarse a sí misma y, en su caso, hasta denunciarlo ante las autoridades en casos serios de violencia para que ese lecho no sea manchado por el abuso, la injusticia y el pecado. Sea valiente, estimada oyente. La animamos desde aquí y siga este consejo pastoral. Cuando el lecho conyugal se convierte en un lugar para subyugar o chantajear al otro, eso es manchar el lecho conyugal y el cónyuge malo merece disciplina y justicia. El lecho conyugal fue diseñado por Dios como un regalo maravilloso, único y especial para unir a dos personas que tengan el alma unida en el mismo sentir. Pero cuando el hombre fuerza a la dama, o cuando la dama chantajea al varón con el lecho conyugal, eso es manchar el lecho conyugal, o sea, es pecado. El lecho matrimonial no debe ser un ring, sino un jardín como en el Cantar de los Cantares. Esa es la meta de Dios, estimado oyente, para el lecho conyugal, que sea como en el Cantar de los Cantares. Por eso Dios puso ese libro en la Biblia. Esa es la meta para la cual fue creada la sexualidad en el matrimonio. Pero, tristemente, muy tristemente, algo tan bonito se convierte en un infierno para muchos. Por eso, vaya esta breve consejería pastoral aprovechando esta frase del versículo de hoy. Alguien tiene que decir estas cosas que están bien claras en este versículo. Si esta frase del versículo 4, hablando del lecho conyugal, está públicamente narrado y escrito en el Nuevo Testamento, entonces debemos abordarla y hablar de ella con valentía, con sobriedad, con elegancia, con claridad, con cuidado y como ayuda, porque el lecho conyugal es un lugar de mucho sufrimiento para muchas personas. Es uno de los lugares más dolorosos del mundo, y sobre todo para ellas. Por eso, para prevenir y evitar todo este sufrimiento, lo ideal es tener un noviazgo bien informado y bíblico para evitar un matrimonio como un manicomio y para evitar un lecho conyugal que parece un lugar infernal. Para evitar todo esto es necesario un noviazgo bíblico respetando las alarmas y los filtros bíblicos para no llegar a un matrimonio errado,
un lecho conyugal manchado y camino de un posterior divorcio asegurado. Todo esto se evita con un noviazgo correcto, consultando la palabra de Dios y por medio de la conversión. Y para todos aquellos que han errado en el matrimonio y han pecado, está la esperanza de la conversión que perdona los pecados. Por eso, animamos a toda persona que esté con planes de casamiento que se lo piense muy bien, que busque consejería pastoral correcta, donde le enseñen las alarmas y los filtros bíblicos en el noviazgo, donde le preparen y enseñen los roles bíblicos de cada uno para el matrimonio, y que en esa consejería pastoral bíblica le enseñen las razones por las cuales nunca está permitida la opción del divorcio. Alguien tiene que decir estas verdades para que su lecho conyugal sea sin mancha, su matrimonio sea honroso y para que la vida conyugal sea como un cantar de los cantares. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase de hoy que dice: a los fornicarios y a los adúlteros. Sobre este tema de la diferencia que hay entre ambas palabras, fornicación y adulterio, tiene usted en el canal, en la zona de listas de reproducción, varias conferencias radiales y virtuales nuestras de este tema. Pero hoy procede a repasarlo por si hay alguna persona nueva. Entremos a hablar de la palabra fornicación. Fornicación es una palabra bíblica que en este versículo significa relaciones sexuales entre dos personas no casadas, un pecado contra el cuerpo y contra la sexualidad. Cuando alguien vive en unión libre sin haberse casado, pero tiene su amante en la cama, eso es pecado de fornicación y le espera el juicio de Dios. Cuando alguien practica la fornicación con cuantas personas puede, a esos les espera la condenación. El libertinaje de hoy, estimado oyente, es pavoroso en este tema. Y por eso levantamos nuestra voz con estos temas para denunciar la inmoralidad galopante de la fornicación del día de hoy en la sociedad y en las iglesias. La palabra adulterio. Adulterio es la relación sexual de personas casadas fuera del matrimonio, sea adulterio puntual, tipo aventuras, o sea adulterio por recasamiento del divorciado. Se llama adulterio porque lo que se adultera es el pacto matrimonial, por eso se llama adulterio, porque lo que se hace es meter un agente extraño en el pacto matrimonial que adultera el pacto. Eso es el adulterio. Escuche bien esto. El pecado de adulterio no está centrado en lo físico, o sea, en lo sexual, no, sino que el adulterio bíblico se refiere a adulterar el pacto matrimonial. Por eso cuando Jesús dice que alguien casado que se va con otra persona comete adulterio, Jesús no dice que comete adulterios en plural, no, como si se refiriera a lo sexual, no, sino que Jesús habla en singular porque no se refiere a lo sexual. Jesús dice comete adulterio porque se refiere a que infecta y afecta el pacto matrimonial. Eso es lo que se adultera. Por eso, aunque el acto físico es el mismo entre fornicación y adulterio, para Dios el adulterio es diferente y más grave que la fornicación, porque en el adulterio se ve afectado el pacto matrimonial. Otro punto importante de esta pequeña frase de Hebreos capítulo 13, versículo 4, es que esta frase es una bofetada a los divorcistas, porque aquí el apóstol está diciendo que fornicación y adulterio son dos cosas diferentes, mientras que los divorcistas dicen que son la misma cosa. Pero aquí el apóstol las pone separadas. El texto no dice que son lo mismo, ni tampoco dice el texto que adulterio esté dentro de fornicación o que fornicación incluye el adulterio. No, nada de eso se dice. El artilugio argumental que dicen los divorcistas es que fornicación incluye el adulterio. O dicho de otra manera, que el adulterio está dentro de la palabra fornicación, pero eso es falso y queda derribado aquí, donde se ve que son dos palabras diferentes
como también se dice en los muchos pasajes del Nuevo Testamento, como usted puede ver en pantalla. Por lo tanto, la excepción para el divorcio de Mateo capítulo 19, versículo 9, no es por adulterio, como dicen los falsos pastores divorcistas. No es por infidelidad, como dicen algunas falsas traducciones bíblicas. No, sino que fornicación es una cosa y adulterio es otra cosa delante de Dios, aunque parezcan físicamente lo mismo. Así que vaya nuestra llamada de atención hoy a los montones de parejas en unión libre fornicaria que nos están escuchando, a los adúlteros que nos están escuchando, y también a los matrimonios que se han casado siendo divorciados. A todos estos les espera el juicio de Dios. Pasemos ahora al análisis y comentario de la última frase de hoy, donde dice, los juzgará Dios. Esta es la frase más contundente y fuerte de las 4 frases de hoy, estimado oyente. Una vez más vemos aquí el aspecto jurídico inmerso en el tema, la justicia y el juicio de Dios ante los delitos del hombre. Es decir, los delitos de fornicación y adulterio contra el matrimonio y la sexualidad serán severamente juzgados por Dios el juez del universo ante el hombre delincuente, fornicario y adúltero. Así que, si usted está practicando la unión libre, o es un libertino fornicario, o usted es un adúltero aventurero, o está en adulterio por ser divorciado o recasado, sepan todos estos que les espera el juicio de Dios y la condenación eterna. No importa que usted como fornicario o adúltero se esté congregando en una iglesia, eso no le vale de nada ante Dios. La Biblia dice aquí que por mucho que usted se congregue, el congregarse en una iglesia no le salvará del juicio de Dios por los delitos de fornicación y adulterio. Tarde o temprano, la cama no le servirá de nada el día del juicio. Y aún encima, por cada cama como fornicario o adúltero que usted usa para su satisfacción personal, eso será un día causa de horror y condenación eternal, como dice esta intensa frase del versículo 4. Dios le juzgará. No importa si usted lo cree o no, eso sucederá. La cosa vista así es grave, estimado oyente. El ambiente inmoral en las iglesias de hoy es terrible. Así va esta sociedad, de perversión en perversión por el consentimiento de la iglesia. Y la iglesia que no es iglesia va detrás imitando al mundo en vez de frenar al mundo. Y como dijimos la semana pasada, si no fuera porque Dios está dándole paciencia a este planeta y se conviertan por medio del Evangelio, si no fuera por esa paciencia, hace rato que Dios hubiera tratado nuevamente a este mundo inmoral como Sodoma y Gomorra con fuego. Sabemos que en las mal llamadas iglesias de hoy hay mucha gente inmoral, mucho pastor y sacerdote consentidor de la inmoralidad, mucha gente viviendo en unión libre, en adulterio o recasados con divorcios, inclusive los pastores mismos. Para todos estos, dice el texto, Dios los juzgará. Es para temblar, estimado oyente. ¿Se imagina lo que debe ser estar delante de Dios siendo juzgado? Eso es para temblar, estimado libertino, cuyo Dios está debajo de tu vientre. Pero, para escapar del horrendo juicio de Dios por los delitos de fornicación, adulterio, divorcio y recasamiento del divorciado, usted puede escapar por medio del Evangelio. Dios dice en Amós capítulo 5, versículo 24. Que corra el juicio como las aguas, y que corra la justicia como un arroyo impetuoso sobre los hombres. Así que despierte, estimado fornicario y adúltero. Despierte antes de que venga la avalancha, la tromba de agua del juicio y la justicia de Dios sobre los perversos. Yo juzgaré a los fornicarios y a los adúlteros. Tiemble, estimado oyente. Tiemble si usted está en una situación de fornicación y adulterio. Ahora, no solo le damos una palabra severa y radical,
no solo exhortamos fuerte en el canal, sino que también le damos una palabra de esperanza por medio del Evangelio eternal. Así que, antes de terminar, estimado oyente fornicario, inmoral, homosexual, adúltero, libertino o en unión libre, queremos decirle a todos estos que sus pecados merecen la justicia divina, pero pueden ser perdonados. Debemos decirle también que, aunque usted no lo note, Dios está enfurecido contra su impiedad, su inmoralidad, su desorden y su perversión. Dios aborrece al homosexual. Dios aborrece al perverso. Dios aborrece al fornicario. Dios aborrece al adúltero. Pero esa furia y justicia divina contenida por su paciencia, un día Dios la descargará sobre usted cuando le quite la vida si no se convierte. Pero, tengo una buena noticia para usted. Tengo una noticia de esperanza. Esa justicia que usted merece ya cayó sobre el Señor Jesús en la cruz para que no caiga sobre usted si usted obedece dos condiciones jurídicas ante Dios. Así que, escuche bien, estimado oyente inmoral. Dios, en vez de descargar su furia y su justicia sobre usted y matarlo, Él, en cambio, descarga su paciencia sobre usted y a la vez descargó la justicia que usted merece, la descargó sobre el Hijo de Dios y ahora Dios le manda a usted dos cosas. Primero, le manda que reconozca ante Dios sus pecados de fornicación o adulterio y los abandone. Segundo, usted debe reconocer que merecía la justicia divina por esos pecados, pero también usted debe saber que esa justicia la llevó el Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, ahora usted debe apropiarse de esa justicia para que no le caiga a usted la justicia por sus pecados. Cuando usted reconoce estas dos cosas, primero, sus injusticias, y segundo, la justicia del Hijo, entonces Dios le perdona, le limpia la conciencia y le da poder para no seguir esa vida perversa y de esclavitud. Así que, dicha la teoría, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, en la naturalidad de sus palabras y descalzo en señal de reverencia ante Dios, obedezca esos dos mandatos para su salvación. Primero, reconozca sus perversiones y abandónelas. Segundo, aprópiese de la justicia que le cayó al Señor Jesús por las perversiones que usted ha cometido en su vida: fornicación, divorcio, inmoralidad y adulterio. Reconózcalo. Cuando usted obedece ante Dios estos dos pasos jurídicos, entonces Dios le dará a usted paz, perdón, limpieza y salvación. Se lo hemos repetido 2 veces intencionadamente porque es muy importante esto para usted. Porque si usted no obedece estas dos condiciones que Dios le manda, entonces le espera a usted la cárcel eterna por sus delitos de fornicación y adulterio. Y ya para terminar, nuestra exhortación es: si usted está en una iglesia cuyo pastor o pastora es divorciado, recasado y admiten la inmoralidad, consienten la homosexualidad, permiten la unión libre, consienten el divorcio y el recasamiento del divorciado, márchese de ahí para no hacerse cómplice de esos pecados, estimado oyente. Es mejor estar solo que mal congregado. El que tenga oídos, oiga lo que Dios le dice hoy por medio de este mensaje, como si Dios rogara por medio nuestro. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo programa del día de hoy, basado en este tremendo, intenso y recordatorio versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de hoy? Nikos Ricoy, expositor y consejero bíblico del Ministerio Tinajas desde aquí en España. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas,
que elabora cada semana este programa para usted. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la Palabra de Dios, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.